Muy buenos días, agradeciendo la presencia de las señoras vocales, señor secretario, directores, directoras de área y a todos quienes nos observan el día de hoy en la sesión ordinaria número 69, convocada para las 9 de la mañana. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Señor presidente, señoras vocales, buenos días con todas las personas que se encuentran presentes. Procedo a constatar el quórum. Vocal Solanda Boyesquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Muchas gracias, señor secretario, agradeciendo la presencia de las señoras vocales. En este momento, siendo las 9:06, contando con el quórum reglamentario, se estará la presente sesión. Señor secretario, por favor, dé lectura al orden del día. Señor presidente, procedemos a dar lectura de lo dispuesto. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1 OFS 0511 SNCD 2024-JH prescribe viernes 8 de agosto de 2025. 3.2 AP 1090 SNCD 2024-JS prescribe martes 12 de agosto de 2025. 3.3 AP 0942 SNCD 2024-MA prescribe miércoles 13 de agosto de 2025. 4 varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura del orden del día. Gracias, señor secretario. En puntos varios, ¿existe documentación que deba ser considerada urgente? Señor presidente, me permite informar que no se ha remitido información con ese carácter. Gracias. Pongo a consideración el orden del día a las señoras vocales si es que existe alguna observación. Si no existen observaciones, queda aprobado el orden del día. Por favor, señor secretario, continúe. Continuamos, señor presidente. Corresponde el punto 2, lectura de comunicaciones. En este punto, me permite informar que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias. Continuemos. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Se encuentra prevista en la sala la intervención de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario a través de su delegado. El primero es el 3.1 OFS 0511 SNCD 2024-JH, que prescribe el viernes 8 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la vocal Solanda Boyes. Gracias. Si la doctora Goyes está en la ponencia de hacerse uso de la palabra, caso contrario se sí. Gracias. Por favor, solicito que se lo haga a través de control disciplinario. Por favor, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, muy buenos días, señoras vocales, señor secretario, muy buenos días. Bien, muchas gracias. El presente expediente es el OFS-0511-SNCD-2024-JH. Este expediente es disciplinario, es iniciado en contra del magíster David Alejandro Guzmán Cruz por sus actuaciones como director general del Consejo de la Judicatura en ese entonces, a quien se le imputa que, mediante memorando número CJ-DG 2023-7936-MA de 1 de noviembre del 2023, habría dispuesto a la Dirección Nacional del Talento Humano realice las acciones correspondientes a fin de ejecutar el otorgamiento de nombramientos provisionales de varias personas, entre ellas la exfuncionaria Mayra Carolina Salazar Merchán. Sin embargo, en el auto de inicio se indica que en este memorando no existiría una correcta motivación, toda vez de que no se indica o no se motiva cómo a una funcionaria que trabajaba aproximadamente un mes nada más, se le otorgó un nombramiento provisional, ya que esta funcionaria tenía contrato ocasional.
Por este hecho, al servidor judicial sumariado se le imputa haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es por falta de motivación de los actos administrativos. Ahora bien, del acervo probatorio que consta en el expediente disciplinario se observa que, en efecto, en el mencionado memorando de 1 de noviembre del 2023, suscrito por el servidor judicial hoy sumariado, se dispuso que se realice el otorgamiento de nombramientos provisionales, entre ellas la mencionada exfuncionaria. No obstante, se ha solicitado la correspondiente prueba dentro del expediente disciplinario y se obtuvo el memorando circular CJDNTH-2025-0775 de 24 de julio del 2025, que fue suscrito por la abogada Janet Soraya Vinuesa Betancourt, directora nacional encargada de la Dirección Nacional de Talento Humano, quien indicó, abro comillas, cabe señalar que de acuerdo con la normativa vigente no se establece como requisito la antigüedad del servidor de la institución para acceder a un nombramiento provisional. Todo el procedimiento debe observar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, así como las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y las directrices emitidas por la Dirección General al respecto. Así también se obtuvo como elemento probatorio el memorando CJDG-2025-4054-M de 29 de julio del 2025, que fue suscrito por el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, quien en su parte pertinente indicó lo siguiente, abro comillas, no existe normativa aplicable para el cambio de modalidad de contrato de servicios ocasionales a nombramiento provisional que deba observar la Dirección General. El otorgamiento de un nombramiento provisional debe sujetarse al procedimiento previsto en el manual aprobado mediante resolución 068A-2018 en el marco de la delegación conferida al director general por la resolución número 48-2019. En ese sentido, al observarse que el hecho en materia del sumario disciplinario habría sido el no haberse motivado en razón del tiempo que contaba en la institución una servidora para otorgarle nombramiento provisional, y este factor no debe ser analizado, no debe ser tomado en cuenta para dicho otorgamiento, se inferiría que no existe ningún tipo de responsabilidad administrativa por parte del director general de ese entonces al disponer el otorgamiento de nombramientos provisionales, pues este factor no es indispensable. Con esas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la que sigue. 1. Ratificar el estado de inocencia del magíster David Alejandro Guzmán Cruz por sus actuaciones como director general del Consejo de la Judicatura en ese entonces. Y 2. Disponer el archivo del presente expediente disciplinario. Hasta ahí la intervención, señor presidente. Muchas gracias. Consulto si es que existe alguna observación. Ninguna. Si no hay observaciones, se eleva a moción la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Sorana Oy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el 3.2 AP 1090 SNCD 2024-JS. Prescribe martes 12 de agosto de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. En este momento, igualmente, entrego la palabra a la Subdirección de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, procedo a explicar el expediente AP 1090-SNCD-2024. El presente expediente es iniciado en contra del abogado Plácido Isaías Mendoza Lor por sus actuaciones como juez
de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Manta, provincia de Manabí, a quien se le imputa que habría incurrido en un retardo en atender los escritos de 27 de mayo, 17 de junio, 8 de julio, 24 de julio y 31 de julio del 2024 dentro del proceso de ejecución del laudo arbitral número 2022-00892. Por tales hechos se le imputa haber incurrido en la infracción disciplinaria de naturaleza leve y contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es por retardo leve. Cabe indicar que en la Dirección Provincial de Manabí se le ratificó el estado de inocencia, sin embargo, el denunciante presentó el correspondiente recurso de apelación, por tal motivo el presente expediente llega a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. No obstante, una vez analizados los elementos probatorios que constan en este expediente administrativo, se puede observar de que los mencionados escritos no fueron puestos de manera oportuna en conocimiento del servidor judicial sumariado, sino que por el contrario existe una razón en la que la secretaria actuante indica que los escritos son puestos en conocimiento del sumariado recién el 16 de agosto del 2024. Posterior a ello, el servidor judicial, mediante providencia de 20 de agosto del 2024, da atención oportuna a estos escritos. En ese sentido, no se observa que exista como tal una responsabilidad por parte del servidor judicial sumariado, por lo que devendría impertinente ratificar su estado de inocencia. No obstante, al verificarse que fue el personal auxiliar de la unidad judicial quien no puso en conocimiento de manera oportuna los escritos para su correspondiente despacho, correspondería el inicio de una investigación a fin de determinar presuntas responsabilidades administrativas. En ese contexto, la recomendación de la Subdirección Nacional es la que sigue. 1. Negar el recurso de apelación interpuesto por el señor Antonio Tomás Jurado Faraud en calidad de Procurador Común del Consorcio Tránsito Seguro Manta dentro del expediente disciplinario seguido en contra del abogado Plácido Isaías Mendoza Lor por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de lo Civil con sede en el Cantón Manta, provincia de Manabí. 2. Ratificar la resolución emitida por el abogado Ronald Fabián Hiller Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, de fecha 16 de diciembre del 2024, mediante la cual se declaró la inexistencia de responsabilidad disciplinaria del abogado Plácido Isaías Mendoza Lor por no configurarse la infracción disciplinaria tipificada en numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial y se ratificó su estado de inocencia. 3. Disponer que la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario realice una investigación a fin de determinar la existencia de responsabilidad administrativa de los hechos y argumentos expuestos en el numeral 6 de la presente resolución relacionados con la omisión de en la entrega oportuna de los escritos ingresados al proceso judicial número 13-337-2022-00892, lo que habría generado retardo en su tramitación. Hasta ahí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación al respecto. Yo. Doctora Yolanda Yupangui, tiene la palabra. No encontraba la mano. Bueno, quiero que me aclare bien en cuanto a la sugerencia de que se inicie una investigación para las personas que realmente retuvieron el proceso, si estaba dentro de la resolución, no la escuché. Con su venia, señor presidente. ¿Puedo contestar la pregunta? Tiene la palabra. Sí, doctora. Como indiqué, no se observa que exista una responsabilidad del juez sumariado, más bien por parte del personal auxiliar. Por ese motivo, nosotros en la recomendación estamos disponiendo a la Dirección Provincial de Manabí que se inicie una investigación a fin de determinar presuntas responsabilidades. Ya. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo que se inicie la investigación, a más de la inocencia, se haga la investigación correspondiente. Gracias. Si no existen más observaciones en este momento, elevo a moción las recomendaciones expuestas por el área técnica. Apoyo. Gracias, secretaría. Toma de votación.
Procedemos, señor presidente. Vocales, Orandago y Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 vocales presentes. Y con 3 votos afirmativos, se aprueba la moción presentada por unanimidad de los vocales presentes. Gracias. Por favor, continúe. Continuamos, señor presidente. Corresponde el 3.3 AP 0942 de CNCD 2024-MA. Prescribe miércoles 13 de agosto del 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Solanda Goya. Por favor, señor presidente, que autorice que por control disciplinario se haga la exposición. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, en el presente expediente disciplinario, los sumariados son los abogados Carlos Alberto Jara del Pino y Jonathan Fernando Pino Jarrín. Cabe indicar que en la Dirección Provincial de Chimborazo se resolvió determinar la responsabilidad de ambos abogados en libre ejercicio. No obstante, quien presentó el recurso de apelación es el abogado Jonathan Fernando Pino Jarrín. Por lo tanto, el análisis se realiza únicamente en relación a sus actuaciones. La imputación es de que el mencionado abogado, el patrocinador de causas, habría presentado 2 acciones constitucionales de medidas cautelares idénticas, las cuales contendrían, vuelvo a señalar, la misma identidad en cuanto a los sujetos, también en cuanto a los hechos, motivo por el cual estarían incurriendo en un abuso del derecho, infracción que se encuentra sancionada en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. De los elementos que constan en el expediente administrativo se observa que, en efecto, el señor Jorge Santiago Velasco Dávalos, con el patrocinio del mencionado profesional del derecho, el 22 de febrero del 2024 presentó una demanda de medida cautelar en contra del señor Héctor Enrique Di Donato Hierobi, misma que fue asignada con el número 2024-0815. En dicha causa, la jueza a cargo de la misma, mediante auto resolutivo de 23 de febrero del 2024, decidió negar el pedido de medidas cautelares. Sin embargo, se observa que posteriormente el abogado sumariado presenta una nueva acción, la cual fue asignada con el número 2024-1119, en la cual, mediante auto resolutivo de 18 de marzo del 2024, se negó las medidas y se indicó que existiría un abuso del derecho por parte del accionante. ¿Sí? En ese sentido, se observa que en efecto existen 2 acciones de medidas cautelares presentadas con identidad de sujeto, hecho y materia, acto que denota que el abogado sumariado infringió su deber de actuar con lealtad y ética profesional cuando ejerció la defensa dentro de las citadas causas, pues claramente su accionar viola el principio de buena fe y lealtad procesal, tanto más que al presentar la segunda acción en el acápite 8º existe una declaración de que la acción tenía la misma materia y objeto y que existe abuso del derecho. En tal razón, la sugerencia de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la que sigue. 1. Negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jonathan Fernando Pino Jarrín al evidenciarse que incurrió en la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. Ratificar la resolución expedida el 8 de noviembre del 2024 por el abogado Ángel Osvaldo García Camacho, coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso al doctor Jonathan Fernando Pino Jarrín la sanción pecuniaria de una remuneración básica unificada del trabajador por haber incurrido en la prohibición establecida en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. Consulto si es que existe alguna observación. Ninguna. Ninguna. Si es así, elevo a moción la recomendación que nos ha dado la Subdirección de Control Disciplinario.
Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solana Goviscalal. A favor. A favor. Vocal Irán de las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Señor presidente, corresponde al punto 4 varios. No obstante, me permite informar que no se ha registrado punto para tratar en el punto 4, motivo por el cual me permite informar que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. Agotado el orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 9:26, agradeciendo la presencia de las vocalías. Muchas gracias, buenos días. Buenos días con todos. Gracias.